que vamos creciendo en el Evangelio, es como que Dios dice, no me estás escuchando más. ¿Qué está pasando? Pasan los años y Dios no responde. Pasan el tiempo y Dios no responde. Responde cosas que tal vez son pequeñas, pero lo que le pido para que no responde. ¿Cuál es el problema? Es que cuando yo voy creciendo en el Señor, yo tengo que servirle. Ay, 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 ay. Dice, no me eligieron ustedes a mí. Nadie tiene la capacidad de elegir a Dios. Nadie tiene la capacidad de elegir a Jesucristo. Nadie tiene la capacidad, sino que Él nos encontró a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios te escogió a vos para cumplir su voluntad en esta tierra, para cumplir su propósito en esta tierra. Dios te eligió a vos. ¿Cuántas de nuestras oraciones no están respondidas porque no estamos cumpliendo nuestra asignación, ni tampoco estamos llevando frutos, ni tampoco los frutos que muchas veces levantamos no permanecen? Ay, ay, ay. Y dice, vuestro fruto permanezca para que todo, diga conmigo, todo lo que le pida el Padre en mi nombre, Él lo dé. Él os lo dé. Entonces en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Ahora, mire lo que sigue diciendo, que aquí tiene el título. Dios no responde mi oración. Muchas veces estamos esperando que Dios nos responda. Muchas veces estamos ahí sentados esperando que Dios nos responda. Pero mire lo que dice aquí. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Pero mire que sigue diciendo aquí, en el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Hay peticiones que Dios no responde porque no están alineadas a su voluntad. Peticiones que muchas veces nosotros hacemos a Dios y Dios no las responde. Y muchas veces la gente se enoja con Dios. La gente se enoja porque no responde Dios las oraciones. ¿Y por qué Dios no me responde las oraciones? Porque no están alineadas a la voluntad de Dios. Porque yo tampoco estoy alineado a la voluntad de Dios. Ahora, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido, Y pasa la semana, pasa el mes, pasa y no hay respuesta. Pasa esto y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque mi oración no está alineada a su voluntad. Mi oración no está alineada a lo que estoy pidiendo. Entonces yo con mi oración tengo que pedirle, Padre, esta es tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que le sirva, que le honre, que le exalte, que le glorifique, que haga su voluntad. Hermano, quiero decirte algo. Tú eres la respuesta de la oración de alguien. Yo soy la respuesta de la oración de alguien. Entonces cuando alguien clamó por Diego, alguien clamó al Padre por Diego, es porque alguien estaba sirviendo a Dios. Cuando este hombre venía durante 2 años a traerme el evangelio y yo le echaba del negocio, lo corría del negocio, no lo quería escuchar durante 2 años predicándome la palabra. Y yo no lo soportaba. Pero ese hombre oraba, hacía la voluntad de Dios. Y hoy soy quien soy por la oración de este tipo, o tal vez por la oración de otras personas más, yo no sé. Pero vos sos la respuesta a la oración de alguien. Y este hombre, cuando empezó a orar por nuestras vidas, una casa completa se salvó. Cuando tú oras por alguien, una casa se tiene que salvar. Pero muchas veces primero están nuestro ego, nuestro yo, nuestras necesidades. Y el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Cuando yo oro por otro, cuando yo busco por otro, cuando yo traigo a alguien a la iglesia, cuando yo hago algo por el Señor, hermano, no le puedo decir, no puede ser que Dios no te responda. Dios responde, algo pasa.
Entonces Dios no responde mi oración. ¿Por qué? Porque mi oración no está alineada a su voluntad. Muchas veces somos egoístas. ¿Y qué es ser egoísta? Es pensar en uno, nada más. Cuando alguien está pidiendo algo, ¿cómo soy? Que se arregle, por algo estará como está, por algo está en el lugar que está, por algo está en la situación que está. ¿Y sabe qué, hermano? Si esta persona que nos habló a nosotros se hubiera dicho, me cansé de hablarle tanto tiempo a estoy harto de hablarle, no, ya no le hablo más, basta. Tal vez hoy yo no estaría predicando, tal vez hoy yo no estaría sirviendo a Dios, no sé, tal vez estaría en otro lugar. Pero yo doy gracias a Dios que por una persona o varias personas que oraron por nuestra vida, hoy estamos convertidos sirviendo a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Tócale a tu hermano y decirle, vos sos la respuesta de la oración de alguien. Entonces Dios ha respondido a la oración de alguien. Cuando muchas veces tú vas, las personas que necesitan trabajo le piden, Dios, abrime una puerta de trabajo. Y tal vez esa puerta de trabajo se abre. ¿Qué tienes que hacerle? La otra persona fue un instrumento de Dios. Fue usado por Dios para abrirte una puerta de trabajo. Entonces cuando tú honras a Dios a través de tu trabajo, Dios te va a honrar a ti. Sí, hermano, le pedimos tantas cosas a Dios. Padre, sana a tal persona y Dios lo hace. ¿Qué tengo que hacer? Glorificarlo, honrarlo, darle gloria, darle honor. ¿Sabe cuánta gente he visto que pasó por la iglesia, recibió milagros y los milagros después con el cordel de los tiempos no lo cuidaron y volvieron a enfermar? ¿Cómo, pastor? Claro, porque la persona debe mantener lo que Dios hizo con su vida. Cuando Dios sana a una persona, pongámosle del hígado, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tal vez tenía problemas que se iba a morir por el alcohol, que esto, que lo otro. Dios lo sana, ¡pum! Pero se va de la iglesia y vuelve a la misma situación al alcohol. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cuidó el milagro o despreció lo que Dios hizo por ella o por él? ¿Estás aquí conmigo? Son cosas muchas veces que no las entendemos porque no valoramos lo que Dios hace por nuestras vidas. ¿Sabe que cuando yo llego a Cristo, yo llego con muchísimo dolor de cabeza, no podía comer nada podía ingerir y Dios me sanó por completo? Pero yo trato de cuidarme, me gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer? ¿Soy el único? Creí que era el único que le gustaba comer. Yo no podía comer ni siquiera un bife seco, sin grasa, sin nada, porque me empezaba a doler la cabeza. Tomaba 3 o 4 migral por día, 3 o 4 migral, hermano, es una locura. Para poder pasarme el dolor de cabeza, pero viví una vida enloquecida hasta que llegó Cristo a mi corazón, a mi familia. Y Dios me sanó, hermano. Desde esa época hasta ahora creo que, no sé, es muy raro que tenga dolor de cabeza. Pues pueden pasar otras cosas, pero es muy raro que tenga dolor de cabeza porque traté de mantener el milagro que Él hizo en mi vida. ¿Y cómo lo mantengo? Sirviéndole, congregándome, exaltándole, glorificándole, honrándole. ¿Estás aquí? Entonces, muchas veces le pedimos a Dios, pero no estamos dispuestos a congregarnos. ¿Cuántos de nosotros le pedimos algo a Dios? Pero me estoy adelantando, pero le voy a poner mire. Cuando Dios te pide que hagas algo, quiero preguntarte, ¿cómo respondes? No tengo tiempo. Que lo haga otro. Hoy estoy muy cansado para ir al hogar, para hacer el hogar de salvación. Estoy muy cansado estoy muy cansado para limpiar el templo. Estoy muy cansado para servir con mujeres. Estoy muy cansado para servir en la seguridad. No es mi tiempo. Cuando Dios te pide que hagas algo por Él o para Él, ¿cómo le respondes? Dios probará tu diligencia hacia su petición. Dios va a probarte a vos, primeramente te va a probar a vos para traer una respuesta a tu vida. Dice, ¿cómo? Cuando Dios te pide que hagas algo para Él, ¿cómo respondes? ¿Cuántos de nosotros alguna vez dijo, pastor, ore, pastora, ore? Y nosotros reventándonos, orando, Padre, a la obra. Y usted mirando una serie de Netflix en su casa. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración?
Porque usted no pone de su parte. Entonces después dice, ay, pastor, Dios no respondió nada. Y claro, si en el momento que tu pastor estaba orando o tu líder estaba orando, vos te estabas mirando el Facebook, el Instagram, o te estabas mirando un montón de videitos en lugar de estar en la presencia de Dios. Pastor, yo voy a orar, pero yo necesito que ustedes me apoyen. Ay, 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 a buscar tu respuesta en la petición. No tengo tiempo, respuestas que muchas veces le ponemos a Dios. Estoy muy cansado, se me pinchó la goma de la moto, llueve, hay mucho sol, está nublado. Yo le puse algunas excusas de hermanos, no de Restauración y Vida. No de Restauración y Vida. No. Sí, no de Restauración y Vida. Hay mucho sol, está nublado, siempre hay una excusa barata para no hacer la voluntad de Dios. Quiero tener buenas finanzas, Dios, mándame mucha plata. ¿Y para qué? Te pregunto, ¿para qué? Para vivir la vida. No, así no se maneja Dios. ¿Cómo, pastor? No, así no se maneja Dios. Porque Dios te va a bendecir para que bendigas. Dios no te va a bendecir para que se te enorgullezca tu corazón, para que seas altivo, soberbio. Dios no bendice para eso. Dios bendice para bendecir. Esa es la manera que Dios usa. Pero somos tan egoístas que muchas veces pensamos para nosotros. El otro día estábamos en un lugar con la pastora, eran como las 1:30 de la mañana, 2, creo que fuimos a buscar a Axel. Sí, ahí. Llegamos a la terminal y bueno, aparece un jovencito y nos dice, no tienen algo para darme, que esto, que lo otro. Y yo le digo, amor, no traje nada, ni sé si cargué la billetera. Me toco, agarro la billetera, lo único que tenía era sencillo. Y le digo, dale lo que hay dentro de la billetera, menos las tarjetas, esto no le dé nada, pero dale los billetes que hay dentro de la billetera, dale lo que hay. Y había una cierta cantidad de dinero, así que agarró, se la dio, listo. Porque el que pide, tenemos que darle. ¿Qué hacemos muchas veces las personas cuando ven a alguien pidiendo en un semáforo? Cierran la ventanilla. Cuando alguien pasa a pedir algo en tu casa, uy, pastor, pero estoy harto que me vengan a pedir. Y no sé, ¿y cuántas veces das? Nunca doy nada. Entonces Jesús, todos los días golpeando la puerta de tu casa, diciéndote, ten misericordia de mí. No esperes respuestas si respondes mal. Te hago una pregunta, ¿quieres respuestas? ¿Quieres respuestas? Responde. Tocarle a otro hermano y preguntarle, ¿cómo estás en responder? ¿Quieres respuestas? Responde. Dios te va a sorprender cuando aprendas a responder. ¿Cómo, pastor, tengo que empezar a responder ahora con agresividad, con mal? No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de cómo le respondes a Dios cuando te pide algo. Todos los domingos a las 10 y a las 19 horas, y los martes a las 20 horas, y los jueves a las 20 horas, tienes una cita con tu amado. ¿Cómo respondes a cada una de esas peticiones que el Padre te hace? Porque mientras un grupo de hermanos acá está orando, tal vez vos estás tomando mate en tu casa. ¿Está muy duro esto? ¿No? ¿Está bien? ¿O alguno está sangrando ya? ¿Ninguno todavía? ¿Ok? Bueno. Pero esto hace que nosotros entremos a una realidad que muchas veces no vivimos. ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos responda si no estamos dispuestos a responder? ¿Cómo podemos pedirle, le pongo terrenal, vengo bajo la tierra, pum? ¿Cómo puedo pedirle a mi patrón que me aumente el sueldo si siempre llego tarde? Si soy el que hago miles de problemas en el trabajo, si soy el que siempre ando peleando con todos los compañeros de trabajo, ¿cómo puedo pedirle a mi patrón que me dé una buena remuneración si soy el problema de la empresa? ¿Estás aquí? Son esas cosas que tenemos que aprender para poder decir, bueno, ¿cómo se maneja Dios? Entonces yo tengo que aprender cómo yo tengo que manejarme para poder pedirle a Dios lo que Él quiere bendecirme.
Amén. Yo no puedo pedirle a Dios una casa si no estoy dispuesto a dársela. Yo no puedo pedirle a Dios que me dé finanzas si no estoy dispuesto a honrarlo. Ay, ay, ay. ¿Estamos aquí? ¿Te le parece que seguimos un poquito más, no es cierto? ¿O ya te parece que ahí llegamos? ¿Ok? Seguimos entonces hasta la madrugada como el apóstol Pablo. Amén. Y alguno se me va a dormir. No, gracias a Dios tenemos reja en la ventana, así que ninguno se va a caer. ¿Ok? Bien. Te lo vuelvo a repetir a esto. Cuando Dios te pide que hagas algo para Él, ¿cómo respondes? Dios probará tu diligencia hacia su petición. Pastor, es que Dios no bajó nunca a pedirme nada. Pero Dios utiliza a los hombres para pedir. Cuando los hermanos, las hermanas de venta hacen alguna venta, hacen algo, que esto, que lo otro, tiene un propósito. ¿Cómo estás para responder a eso? Cuando piden alguna ofrenda, cuando piden algo, ¿cómo estamos para responder a esas cosas? Porque no lo piden los hombres. Dios utiliza a los hombres para probar tu corazón. ¿Estamos aquí? ¿Quieres respuestas? Responde. ¿Quieres ser bendecido? Bendice. Dios nunca te va a probar en tu abundancia. Dios siempre va a probar donde más te va a doler. Pastor, deme un asidero bíblico, deme algo bíblico. Elías estaba en el arroyo de Querib, lo estaban sustentando los cuervos, pero se secó el arroyo, sale del arroyo, se va a Sarepta y allí había una viuda que Dios le dijo que le iba a sustentar. Pero cuando llega a la ciudad, ve la viuda que estaba levantando unos leños, le dice: mujer, trae un vaso de agua. ¿Y qué faltaba en ese tiempo? No llovía. ¿Qué faltaba en ese tiempo? Agua. Escaseaba el agua. No había agua. Ahora, no solo eso, sino que a esa viuda, si esa viuda no iba a recoger a los campos la cosecha que quedaba tirada, esparcida, esa viuda juntaba las espigas para poder hacer pan. Y como había sequía, no había cómo ir a juntar las espigas para poder hacer pan. ¿Me voy a entender? Y dice que ella le dijo: sí, te traigo. Respondió correctamente. Pero en segundo lugar, Elías le dice: mujer, también quiero que me hagas una torta asada. Tenía hambre Elías. Una torta asada, así, así, así. Y la mujer le dijo: es lo único que nos queda. Si te hago a vos, no morimos nosotros, no quedan. Ahora yo me pregunto, ¿esta mujer respondió bien o respondió mal? Esta mujer, cuando respondió, le dijo: bueno, te lo voy a hacer. Dice que se la hizo, haceme primero a mí. ¿Qué es lo que hizo, hermano? Lo que hizo Elías, probó su corazón a través de una petición donde más escaseaba. Escaseaba el agua y escaseaba la harina. Y era una viuda. Y quiero decirte algo. La Biblia dice que los sacerdotes tenían que atender las viudas. Y la viuda atendió al profeta. Ahora, te pregunto, ¿qué hubieras hecho vos en el lugar de la viuda? ¿Cuál sería tu respuesta hacia Elías y no lo conoces? Porque la viuda no conocía a Elías. La viuda nunca recibió una revelación diciendo: bueno, ahí va a llegar este profeta que me va a venir y me va a hablar y me va a decir así. No, nunca vio nada de ella. Ahora, ella tenía un hijo, el cual tenía que también ser sustentado. ¿Está aquí conmigo? ¿Y qué hizo la viuda? Hizo la torta, se la sirvió. Y el profeta le dijo: de aquí hasta que vuelva a llover, no escaseará ni la harina ni el aceite de tu tinaja. Cuando Dios te prueba en lo que más te duele, es cuando Dios va a desatar la bendición. Cuando estamos dispuestos a honrar a Dios cuando no tenemos, también vamos a estar dispuestos a honrar a Dios cuando tenemos mucho. Wow, está aquí conmigo, den un aplauso al Rey de Gloria.
Filipenses 4:14, la Biblia Pueblo de Dios dice: no obstante, ustedes han hecho bien en ayudarme en las circunstancias difíciles que atravieso. Se lo vuelvo a leer. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Filipo: no obstante, ustedes han hecho bien en ayudarme en las circunstancias difíciles que atravieso. Diga conmigo, Pablo estaba pasando necesidad en su ministerio. ¿Usted cree que Pablo habrá estado orando? Y la respuesta de Pablo vino a través de la iglesia de Filipo. Mire, sigue diciendo: ¿cómo sabe después de predicarles el evangelio y partir de Macedonia, solo ustedes, los filipenses, participaron conmigo en dar y recibir? Ninguna otra iglesia lo hizo. Ay, hermano, esto es fuerte. Pablo era un ministro que cubría muchísimas iglesias. Y solo la iglesia de Filipo participó en las necesidades y en la problemática que tenía Pablo. Tenía problemas económicos. Aún estando en Tesalónica, aún estando en otra iglesia, en otro lugar, me enviaron ayuda 2 veces. ¿Estás aquí conmigo? Me enviaron ayuda 2 veces. Aunque en esto, en sí, eso digo, aunque esto es sí digno de aprecio, lo que más feliz me hace es el bien merecido premio que habrá de recibir ustedes por ser mezquinos. ¡Wow! La iglesia era una iglesia pobre. Pero las otras iglesias ninguno le ayudó. La iglesia más pobre le ayudó a Pablo, no una vez, más de una vez. Y dice: lo que más feliz me hace, dice el apóstol Pablo, es el bien merecido premio que habrán de recibir ustedes por su generosidad. Y miren, en este momento tengo de todo y hasta me sobra. En este momento tengo de todo, dice Pablo, y hasta me sobra. Ese es el Dios que predicamos. No es un Dios que te da, si vos necesitas 1, te da 8. El Dios que yo predico es el Dios que te da 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, porque Él te da al 100 por 1. Y pastor, ¿y entonces por qué a mí no me responde? Porque no estás dispuesto a responder su petición. El regalo que me enviaron con Epafrodito me ha hecho nadar. Oh, hermano, ¿te estás leyendo esto conmigo? Me ha hecho nadar en la abundancia. Y dice: sus dádivas es sí olor fragante, agradable a Dios. Y Dios de sus riquezas en gloria les suplirá cualquier cosa que le falte en virtud de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¡Wow, hermano! ¿Qué locura que es esto? Cuando usted empieza a analizar un apóstol tremendo de un hombre que caminaba y donde caminaba, la gloria de Dios se manifestaba, donde hacía milagros, prodigios, maravillas, donde él se movía algo sucedía, se convertían, donde él estaba se convertían. Pero tenía una necesidad y solo había un pequeño remanente que estaba dispuesto a suplir la necesidad del apóstol Pablo. ¿Qué disposición hay en tu corazón de ser generoso? Muchas veces estamos dispuestos solo a recibir, pero lo único que hacemos, si no aprendemos a ser generosos, nuestras manos siempre van a estar cerradas y no vamos a poder recibir nada. Todo lo que venga del cielo se va a caer. No le pidas nunca a Dios lo que no estás dispuesto a entregar. No le pidas a Dios lo que no estás dispuesto a entregar.
Si Dios hoy te pide algo, pastor, ¿qué me va a pedir? No, yo no le voy a pedir nada, hermano, tranquilo. Nada, yo no pido nada. Si Dios hoy te pide algo o te ha pedido algo, ¿cómo has respondido? Cuando te están pidiendo, sabemos que la venida del Señor está cada vez más cerca, ¿sí o no? Estamos ahí, porque todo lo que está pasando son evidentes que el Señor está a la puerta de buscar a su amada. Entonces yo te pregunto, dice que había 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes que, bueno, total el Señor tarda en venir, no pasa nada, nos dormimos, listo, vino el Señor. Y las 5 vírgenes insensatas tenían aceite. ¿Qué tenían? Eran prudentes. Pero las otras 5 vírgenes eran insensatas, no tenían responsabilidad. Entonces vino el Señor, el amado pasó y las 5 vírgenes que estaban preparadas con aceite se fueron con el amado, y las otras vinieron de atrás golpeando la puerta y no, a usted no las conozco. Pero somos vírgenes, fuimos a buscar aceite, nos quedamos sin aceite. Siempre tarde. Siempre tarde, siempre último. Para todo siempre último. Ay, creo que se me está yendo la mano. ¿No? ¿Venimos bien? Entonces aprendamos a ser primeros. No, pastor, pero la Biblia dice que los últimos serán primeros. Estaba saliendo fuera de contexto. A servir, el último. A honrar a Dios, el último. A hacer cuando le piden algo, el último. Si no contesta nadie, bueno, yo ahí estoy. Pero si contestan otros, que se arreglen los otros. Pablo, la respuesta a la oración de Pablo: Padre, envíame el sustento necesario. Tú sabes que predico tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hermano, llegó Epafrodito y me han hecho nadar en abundancia. Iglesia, le mandó una carta, hermano. ¿Sabe qué? Porque cuando un ministro se queja delante de Dios, la iglesia no recibe bendición. ¿Cómo, pastor, eso? Y claro, la Biblia dice que cuando tu pastor, que no venga a mí con queja, porque si viene con quejas, Dios cierra la mano. ¿Sabe cómo yo voy delante de Dios quejándose, pastor? No. Yo le digo: Señor, yo estoy agradecido por estos hermanos que bendicen y bendicen y bendicen y bendicen y bendicen la obra del Señor. Pastor, pero yo no bendigo. No importa, yo te bendigo igual desde mis entrañas. Doy gracias a Dios. Porque la bendición de Jehová reposa sobre tu casa si tú bendices al sacerdote. Ay, hermano, sigo, porque me estoy quedando y tengo mucho para hablar de esto, hermano. Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo. Mire, diga conmigo la respuesta de Pablo hacia la petición de Dios. Pablo pidió a Dios y Dios le respondió, ¿sí o no? Pero también acá Dios le pide algo a Pablo. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo dijo: déjenme dormir, por favor. Déjenme dormir. Mire lo que sigue diciendo. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos, aleluya, ¿qué cosa? El evangelio. No se demoró. ¿Quiere la bendición? No te demores. ¿Quieres tu bendición? No te demores. ¿Quiénes bendijeron a Pablo? Los filipenses. Toda la iglesia de Macedonia. Mire, y dice: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, ¿quiénes se convirtieron en Macedonia? ¿Quiénes se convirtieron? La primera que se convirtió fue una mujer. Y dice:
Y pasó él a Macedonia con su grupo de gente y llega a Macedonia y entra ahí a Filipo y dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Pero dice que un día de reposo salieron fuera de la puerta y junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba, ¿qué hacía esta mujer? Pero no vio una mujer, no vio un hombre, el apóstol Pablo. Vio en visión a ¿quién? Un hombre que pedía ayuda. Pastor, ¿y cómo es esto? Él pasa a Macedonia y se convierte en una mujer. Porque si Dios le muestra a Pablo una mujer, Pablo no pasa a Macedonia. Porque era por la cultura oriental que eso tenía, no pasa a Macedonia. Pues si hay una mujer, bueno, no, si no voy por las mujeres, vamos por los hombres. Y la primera que se convierte es una mujer. Y dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La respuesta de una mujer que oraba y que adoraba a Dios le mandó una visión al apóstol Pablo. ¿Sabe que tú puedes ser la respuesta de alguien que está orando en este momento? Y que tal vez tú eres de algún barrio, y tu casa es una lumbrera, tu casa y un hogar de salvación, y tal vez eres la respuesta de Dios para una persona, hermano. Pero como nosotros somos muchas veces egoístas y egocéntricos, no escuchamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Tal vez hay gente aquí de distintos barrios y de esos barrios tú eres la lumbrera. Tú eres el propósito de Dios en esta tierra para que ese barrio sea transformado. Restauración y vida es el propósito, que Rafaela sea restaurada al diseño original de Dios. Pero para eso necesitamos obreros para la mies. Tal vez hay alguien que está orando y va a golpear la puerta de tu casa, y cuando golpea la puerta de tu casa, porque como no lo conoces, le cerrás la puerta en la cara. Y Dios te dice, hablale. Tiene una necesidad y no importa si no viene a la iglesia, pero que se convierta al Cristo de la gloria. Tal vez en tu trabajo hay alguien que necesita a Dios y vos sos la respuesta de esa petición. Rafaela necesita hombres y mujeres que hagan su voluntad, no que vivan cómodos sentados en una silla. Rafaela necesita hombres y mujeres. La nación de Argentina necesita hombres y mujeres. El mundo entero necesita hombres y mujeres que estén apasionados por la presencia de Dios. No que estén apasionados por peleas, por pleitos. No que estén apasionados porque mira lo que dijeron de este predicador, mira lo que dijeron del otro predicador. Que eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesan las almas, porque el corazón de Dios late por almas. El corazón de Dios no late por chisme, no late por murmuración, no late por esto, no late. El corazón de Dios late por almas. Cristo no pagó el precio en la cruz del Calvario por uno, por dos. Pagó por muchos. Muchas veces, como dice la pastora, tuve hambre y los discípulos le dijeron, ¿cómo que tuviste hambre si estuvimos al lado tuyo? ¿Cómo que tuviste sed? ¿Cómo? Cuando alguien te pida un vaso de agua, dale. Cuando alguien te pida que le vistas, vestilo. Cuando alguien te pida un plato de comida, dáselo. Porque puede ser Jesús que está pidiéndote un plato de comida y no se lo estás dando. Y usted dijo, yo voy a ver por qué Dios no me responde. Tocarle a tu hermano y decirle, está afilado el cuchillo de Dios hoy.
Ay, ay, ay. El martillo de Jehová, la palabra. Y otro más se convierte. ¿Quién se convierte ahí? El carcelero. Pablo sale caminando un día, al otro día que se convirtió Lidia, sale caminando y una mujer le dice: este es el hombre de Dios, predica la palabra del Dios viviente. Cállate, le dice que el Señor te reprenda, sale fuera. Y dice que por sacarle el espíritu inmundo a esa mujer, porque los hombres que la tenían recaudaban buen dinero, y dice que lo metieron en la cárcel. Y no solo que lo metieron en la cárcel, lo golpearon. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por una familia? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que Dios responda a nuestras peticiones? Estoy muy cansado para ir al hogar hoy. Mándale a los hermanos que lo cancelamos. Mándale, hermano. Cancelamos el hogar. Padre, te lo entregamos a vos, aleluya. Y tal vez en ese hogar había una necesidad de una respuesta que podía venir a través de tu boca. Y tal vez en esa noche se generó un problema terrible. No voy a visitar a esta gente. ¡Ay, Dios! Problema nomás me traen cada vez que voy. ¿Y Pablo? Para que se convierta el carcelero y su familia, lo azotaron, lo golpearon, lo metieron en lo más profundo de la cárcel, allá en lo más oscuro. Pero decirle: por más que te metas en la oscuridad, sos luz. Y donde hay luz brilla. ¿Y qué sucedió? Dice que a la medianoche, ¡pum!, estruendo del cielo. Muchas veces queremos: ¡ay, Padre, ábreme las naciones! Pero no está dispuesto a ir a la penitenciaría. Ábreme las naciones, pero no estamos dispuestos para ir a los hospitales a orar por los enfermos. Ay, yo quiero orar por milagros, pero no quieren ir al hospital a orar por milagros. ¿Si es el mejor lugar para ir a orar por milagros? No le pidamos a Dios lo que no estamos dispuestos a dar. Por mucho tiempo oré: Señor, envíame evangelistas. Dios me los ha enviado. Envíame ministros, Dios me los está enviando. Envíame, Señor, personas que empiecen a tener la pasión de mi corazón por las almas. Señor, envíamela. Todavía no lo estoy viendo, pero yo sé que van a estar llegando, porque el año que viene, 2026, Dios va a hacer algo loco. El Señor esta noche está abriendo tu corazón como le abrió el corazón a Lidia. ¿Sabes que Rubén hace poquito que está con nosotros y está en el SASPE? Él puede ser hoy la persona de la respuesta de muchas oraciones. De los personas de Emanuel que está en el Barranquita, nosotros que estamos en Villa del Parque, en la Mancay, cosas que están pasando, hermano. Pero muchas veces nosotros estamos tan cómodos en nuestras casas, tan cómodos, y hay tanto desastre alrededor. Orás por tu barrio, clamás por tu barrio, pedís a Dios por tu barrio. ¿Cómo quieres respuesta si no pides por las necesidades de otros? Aleluya, aleluya, amén. Hay un poquito más. No sé si quieren un poquito más. Marcos 9:35, recorrió Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roga. Y ahí dice que los envía al día siguiente, dice que él
forma el equipo de los 12 discípulos y envía a los 70 a predicar, porque había mucha necesidad. En Rafael hay muchísima necesidad de Cristo. La provincia de Santa Fe está llena de la necesidad de Cristo. Argentina está desesperada de la necesidad de Cristo. Pero el enemigo utiliza las peleas, las discusiones, la política, la televisión, el internet y cuántas cosas más que utiliza, los pensamientos. No, yo no estoy apto para servir a Dios. Pablo tampoco estaba apto para servir a Dios, hermano. Pedro, perdón, no estaba apto para servir a Dios. ¿Lo negó cuántas veces? 3 veces lo negó. Antes de crucificarlo, 3 veces lo negó a Pedro. Cuando se le paró enfrente, el Señor mismo le dice a Pedro: Satanás, vete de aquí, salí de acá delante mío. Ay, hermano, ¿se la mandó Pedro? Sí, se la mandó. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que sigue diciendo aquí. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya Rafaela está lista para la cosecha. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y aquí le respondo: los envié para que cosechen, pueblo de Dios para todos, para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. ¡Wow! ¿Sabe que el egoísmo es pensar en uno? El egoísmo es yo y más yo y punto y coma yo y sigo siendo yo. El egoísmo te hace fracasar, el egoísmo no te deja avanzar, ser egoísta no te deja crecer. Pero cuando yo pienso en el otro, lo que Dios desata sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia es la bendición. Cuando yo oro por otro, Dios se glorifica. Cuando yo clamo por otro, Dios se manifiesta. Cuando yo pido por otro, algo sucede. Algo pasa, Dios se glorifica. Mire, ¿cuánto hemos leído alguna vez la historia de Moisés? Moisés, ¿dónde estaba cuando Dios lo llamó? ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó? Pastoreando las ovejas de su suegro, allá en el medio del campo. Y Dios lo llamó a Moisés. ¿Cómo lo llamó a Moisés? ¿Pastor lo llamó? No. Moisés, mire hermano, vio una zarza que no se apagaba y la curiosidad atrae a los que... Entonces Dios te trajo restauración y vida para que algo poderoso de Él hagas aquí en la tierra, en Rafaela, para que cumpla la voluntad del Señor. Moisés, cuando llega a la zarza, pasa, ¿quién está en el teclado? Por favor que pase, o pásenlo si quieren los músicos, ya termino. Me queda 1 hora, pero ya termino. Ya termino. Moisés fue la respuesta del clamor del pueblo que estaba esclavo. El pueblo clamó a Dios y Dios se acordó del pacto. Y yo me imagino el pueblo clamando acá, Moisés por allá pastoreando, las ovejas, la zarza por ahí, y la petición fue, ¡pum! Algo está muy fuerte y está acoplando. La petición del pueblo. Clamó a Dios. Dios miró y dijo: ¿a quién tengo? A Moisés. ¿Y cómo se manifestó? A través de la zarza. Moisés, vení para acá, lugar donde está el santo. Entró Moisés al lugar. Te envío, andá y predicame la palabra allá, que traigo libertad, yo me escuché, No, pero soy tartamudo, tengo problemas, que esto, que lo otro, todo lo que pasó allá.
vos andá porque yo te mando. ¿Y qué sucedió? La respuesta de un pueblo llegó a Dios a través de Moisés. ¿Libertó Dios a Israel? Sí. ¿Libertó Dios a Israel? Sí. ¿Moisés se rehusó? Un poquito, pero después tuvo que entender. ¿Quieres tu bendición? Responde. Vas a levantar cosechas que otros trabajaron. No te va a hacer mucho esfuerzo. Tal vez eso va a empezar a crecer y 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 a crecer. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque Dios va a traer respuestas. Y cosas tremendas de Dios van a suceder en tu vida. Yo quiero cerrar con esto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. No era cualquier personaje. Piadoso, temeroso de Dios. No solo él, sino con toda su casa. Hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio tenía una petición a Dios. Señor, quiero escuchar tu palabra a través de los apóstoles. Quiero escuchar tu mensaje de lo que aconteció con Jesucristo en esa cruz. Quiero escuchar lo que pasó. Quiero saber qué es lo que sucedió. Padre, yo quiero que me envíe. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y dice que cayó un ángel, descendió un ángel donde estaba él. Y dice que ese ángel le habló y le dijo, mandalo a tal lugar, que allí va a estar esperándote el apóstol Pedro. Allí está Pedro. Y dice que estos muchachos llegaron allí, golpearon la puerta. Aquí hay un llamado Simón Pedro. Sí, aquí está, pero está orando. Y dice que lo llamaron, Pedro, te buscan 2 hombres. Y dice que Pedro, antes de que esos hombres golpeen la puerta, tuvo un éxtasis. Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. No, yo no voy a comer nada inmundo, nada. Y dice que el lienzo se cerró, descendió, vio a estos hombres. No, a nosotros nos manda Cornelio. Él dice que tuvo una visión, que usted iba a ir para allá y que esto y que lo otro. Y, ok, muchachos, pasen, ya Dios me habló. Quédense conmigo, mañana nos vamos. Y al otro día dice que salen, y cuando llega, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio le pidió a Dios, pero Cornelio era piadoso, temeroso, daba y oraba. Diga conmigo, no de tanto en tanto, siempre. Vas a tener respuestas de Dios cuando hagas lo correcto. Cuando tus peticiones están alineadas a la voluntad de Dios. Por semana tenemos 4 servicios. Domingo 2 y la semana 2. No te digo que vengas a los 4, pero te digo que seas responsable con el Señor. Más el día domingo, el día que nosotros apartamos para adorar a un Dios que vive y reina, para exaltarlo, para hacerle fiesta a Dios. No podemos pedirle a Dios lo que no estamos dispuestos a dar. No podemos pedirle a Dios lo que no estamos dispuestos a dar. Si le pedimos tiempo a Dios y Dios nos pide tiempo, no le podemos decir, Dios, dame tiempo, si no estoy dispuesto a dar mi tiempo para Dios. No le puedo decir a Dios que ordene mis finanzas si no estoy dispuesto a honrarlo como en finanzas.
No le puedo pedir a Dios una casa, un auto, si no estoy dispuesto a entregárselo a Dios, a lo que Él me da. ¿Estás aquí conmigo? Las oraciones tienen su respuesta, pero siempre son conforme a su voluntad. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres que Dios responda a tus oraciones? Te vuelvo a preguntar, ¿quieres que Dios responda a tus oraciones? Te vuelvo a preguntar, ¿quieres que Dios responda a tus oraciones? Te doy la respuesta. No pongas excusas cuando Dios te pide algo. Te invito a ponerte en pie, por favor.